Estamos con Juan Raúl Ferreira. Hola Juan, querido, buen día, bienvenido. Buen día, bueno, un gran gusto estar nuevamente, como todos los miércoles. Mira que hemos respetado, han sido muy pocos los miércoles que no hemos salido al aire, ¿verdad? Y en todo caso, si no salimos un miércoles, nos las hemos ingeniado para Es porque salir. le salimos un jueves o el Claro, día anterior o lo que fuera. lo que sí me parece que aplica como comentario, digamos, de reconocimiento es que han sido muy contadas las semanas en las que no has participado en La Mañana en Camino desde que arrancaste ya hace unos cuantos años atrás. Sí, sí, en los viajes. Yo tenía un compañero de habitación en alguna de las misiones internacionales que se quejaba porque por la diferencia de hora lo despertaba muy temprano con buen día, Alejandro. Ale, si tú me permitís, antes de que arranquemos con un par de temas que te dejo te cedo la derecha para que los vayas planteando, yo quería tener alguna palabra de recuerdo porque el domingo murió Luis Higuini Ferreira, un líder histórico del sindicalismo uruguayo, fue enterrado el día lunes, y la verdad es que a mí me unen lazos imborrables de mi vida. Él me mostró la última vez que lo vi una foto conmigo con 8 años, así que esa foto tiene 60 años. Porque Guini, antes de comenzar, fue fundador de AEBU, fue fundador de la CNT, pero él fue el representante de los trabajadores del Ministerio de Ganadería y Agricultura cuando mi padre era ministro. Ajá. Entonces, yo creo, no sé, no quiero ser pesimista, pero me da la impresión de que era otro Uruguay, ¿no? Porque estaban precisamente en lados opuestos del mostrador. El deber de uno era decir que no, el deber del otro era tratar de sacarle lo más posible al ministro, pero hicieron una amistad muy entrañable. Bueno, tan entrañable que se sacó con una foto con el hijo de 8 años. Y a lo largo de la vida yo he seguido esa relación muy intensamente y me pesa mucho, me pesa muchísimo y quiero tomar el desafío que cuando él murió, yo tenía en mi casa sin estrenar un cortometraje que hice como documental con su vida, perdón, con mucho énfasis en su relación con mi padre, justo 2 días antes de que empezara la pandemia. El documental se iba a presentar en el PIT-CNT junto con el libro que escribimos con Luis Viñolo. No te arrimes tanto a la cámara que te dejamos de ver, Juan. Ahí estás perfecto. Bueno, y bueno, en realidad a los 2 días que lo filmé, empezó la pandemia y bueno, tiró una cantidad de anécdotas muy divertidas, si se quiere, que yo las desconocía. A ver, si demuestra vale un botón. A Contó, por ver. ejemplo, que un día se encontró con García Costa, que había sido su secretario con mi padre, y eran las medidas prontas de seguridad de Pacheco del 68. O sea, habían pasado unos cuantos años desde que mi padre había dejado de ser ministro. Y García Costa le dice, ¿qué haces acá? Y él me cuenta en la documental que le dijo, me voy a tomar un café al Facal, no sé, tiré el Facal por decir algo. Y le dice García Costa, pero a Wilson le llegó la versión de que estabas preso. Ah, decirle no. Vamos corriendo a pararlo, porque iba a casa de gobierno y se le instalaba el presidente enfrente al despacho hasta que te suelte. Y bueno, dice que no sé cómo hicieron, pero lograron sujetarlo a tiempo. Pero una cantidad de anécdotas que hacen a ese Uruguay de la convivencia, ese lugar del respeto por el adversario. Eh, la verdad es que fue una fecha. Y las vueltas de la vida, ¿no? Ahora hay un Wilson Ferreira, mi hijo, de 28 años, militando en COFE, el sindicato que él formó. En realidad, mi hijo fundó un gremio que incorporó a COFE, o sea, sumó la lista de gremios adheridos a COFE de funcionarios no diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, quería tener este recuerdo a un grande que, bueno, es una frase, suena a frase hecha, pero yo no tengo duda que se fue, pero que queda. Bien.
Me parece justo el recuerdo y la evocación. Si te parece, vayamos, ¿qué está pasando con la economía de Estados Unidos? ¿Qué está pasando con China y sus movimientos geopolíticos económicos? Y si tenemos 20 segundos, alguna referencia a un posible acuerdo entre Brasil y Argentina con relación al arancel común. Arranque usted. Bueno, arranquemos entonces. En Estados Unidos, yo me acuerdo que una vez en la columna comentamos la pérdida que iba a significar para el presidente que Nancy Pelosi fuera de embajadora a la Santa Sede como estaba previsto. Bueno, por algo no fue, es decir, aparentemente lo aconsejaron mucho el presidente de que era una pieza de su tablero de ajedrez de negociación muy grande. Estados Unidos no ha aprobado su presupuesto, el presupuesto del periodo Biden, a pesar de que, bueno, ya lleva varios, asumió el 20 de enero, ¿no? Entonces, esto ha hecho que los fondos extraordinarios que ha utilizado para paliar el COVID han hecho aumentar el endeudamiento porque el presupuesto no está aprobado. Y en Estados Unidos el presupuesto tiene dos etapas: la aprobación del presupuesto y después cada rubro presupuestal aprobado por el Parlamento tiene que ir por el proceso de apropiación, que es liberar el cheque, es efectuar el gasto para el cual se está autorizado. Y eso, una vez más, requiere aprobación parlamentaria. Entonces, en este complejo ajedrez y con las tensiones muy grandes que dejó Trump en las relaciones interpartidarias, lo que siempre se solucionaba con acuerdos bipartidarios no está funcionando. Por primera vez en tantos años de trayectoria pública, Nancy Pelosi falla en su pronóstico. El viernes pasado dijo: hoy yo saco en la Cámara de Diputados una resolución, y lo único que logró es una solución transitoria de emergencia para evitar que Estados Unidos cayera en default, para que no pagara sus cuentas y para que se cerrara la caja del Estado. Es decir, se estuvo a minutos de eso, pero todavía hasta el día de hoy no se ha logrado un acuerdo bipartidario que está precisando el presidente, porque tiene mayoría en una Cámara pero en la otra no. Una cosa que a mí me llamó la atención, y con esto más o menos redondeo la idea de lo que está pasando. Yo ayer escuchaba a un senador republicano en la CNN en inglés y decía, bueno, nosotros vamos a reforzar nuestro embate para evitar el socialismo. Y esto viene desde la época de Trump, ¿no? Es decir, a cada idea de que el Estado gaste un peso en programas sociales, ahora los republicanos le llaman socialismo. Socialismo es otra cosa, ¿no? Trump no está planteando nacionalizar y apropiarse de los medios de producción. Biden. Biden. Está planteando simplemente ayudar a paliar, como están haciendo todos los países de acuerdo a sus posibilidades, la situación que generó la pandemia en Estados Unidos. Esto es más o menos lo que está ocurriendo, y bueno, se ha anunciado de que se van a agotar todos los esfuerzos para lograr algún acuerdo esta semana. Si esta semana no logra un acuerdo, ya el lunes el gobierno no puede gastar un peso, ni en pago de deuda, ni en cuenta corriente. Los republicanos, un poco peyorativamente, le han llamado a esto que el presidente quiere, comillas, levantar el techo de la deuda, es decir, cierre comillas, es decir, aumentar la capacidad endeudatoria del país. Y en realidad de lo que se trata es simplemente de poder llegar al presupuesto sin dejar de pagar, a la aprobación del presupuesto para estos 4 años sin dejar de pagar las cuentas. Fíjate que además estamos en octubre, es decir que no hay un año de gobierno de Trump, pero ya dentro de un año exactamente, mediados de octubre del año que viene, son las elecciones de medio término para elegir una nueva Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Así de complicada está la gobernabilidad económica y financiera
del gobierno de Estados Unidos en este momento. Solo para terminar y a cuenta de pronto de otro desarrollo, incluso con, ¿por qué no con otras voces? Porque me imagino que conforme se va profundizando, se necesitan más datos específicos y conocimientos técnicos específicos. Pero aún así, Juan Raúl, te pregunto, ¿y esto da cuenta de una crisis, llamémosle así, de carácter económico o político? Bueno, en primer lugar, yo creo que es más financiero, es decir, de disponibilidad de recursos económicos. Bien. Pero creo que el tema de fondo es un tema político. Es un tema político, porque en situaciones muy similares, estando cualquiera de los dos partidos en el gobierno, se ha salido con la aprobación de un presupuesto con un acuerdo bipartidario. Que en todos estos meses no se haya logrado un acuerdo para aprobar el presupuesto federal es una crisis de gobernabilidad mucho más que económica. Y según vos, es prueba contundente de las huellas de la administración Trump en cuanto al Claro, diálogo. porque, claro, está muy bien la pregunta, porque afecta no solamente a quienes reivindican a Trump, sino también a quienes están como republicanos hasta medio avergonzados de su gestión, pero la expresión creo que es esa, dejó una huella, hay un antes y un después en el relacionamiento bipartidario en Estados Unidos. Bien. ¿Y qué está pasando con China? Bueno, tú sabes que yo tengo que ser muy Perdón, Juan, franco en esto. me reí de mi pregunta, porque la pregunta es No, esa, pero yo entiendo, sí. es pésima porque uno dice, ¿qué está pasando con China? De todo, de todo, de Claro. todo. Hasta nosotros creemos que están desvelados por ver cómo negocian el Tratado de Libre Comercio. Sí, está pasando de todo, de todo. Pero, a ver, acá hay yo me imagino que te referís a la reciente declaración de la República Popular China de que va a absorber Taiwán. Durante mucho tiempo convivieron en el mundo dos Chinas, la República Popular China, gobernada por el Partido Comunista, y lo que era la provincia de Formosa, la isla de Taiwán, que se llamaba República China. El origen de esto es, después de la guerra, los comunistas al mando de Mao Zedong comienzan a tomar cada vez más territorio, y el gobernante Partido Nacionalista, Kuomintang en chino, liderado por Chiang Kai-shek, va huyendo hacia el sur, hasta que se cae al mar y se refugia en esta isla que se transforma en una especie de transatlántico de Estados Unidos para evitar el avance comunista. Durante muchos años, incluso, vamos a decir, Uruguay estableció relaciones con la República Popular China en 1988, 3 años después de retornados a la democracia. El primer presidente americano que visitó la República Popular, que generó una gran conmoción en Taiwán, fue el presidente Nixon, curiosamente. Pero el que estableció relaciones diplomáticas en el año 78, 10 años estaba pensando antes que nosotros, fue el presidente Jimmy Carter. Luego, de inmediato, vino el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas. Muy curioso, porque en las Naciones Unidas, los 5 países que ganaron la guerra tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la organización. ¿Cuál es la diferencia entre los electos y los permanentes? ¿Cuál? Los permanentes tienen derecho a veto. Bueno, curiosamente, la República Popular China no era ni reconocida ni como país, pero el día que la reconocen, no era como Corea, que se aceptaba Corea del Sur. Bueno, Vietnam, incluso antes de unificarse, había un asiento para Vietnam del Norte y del Sur. Alemania, antes de reunificarse, había un asiento para la República Federal y otro para la República Democrática Alemana. Pero en el caso de Taiwán, como cada uno exigía el reconocimiento, su carácter de gobierno de la totalidad de China, Taiwán pasó de tener derecho a veto a no ser más miembro de las Naciones Unidas. Y la República Popular China pasó
de no ser reconocida por las Naciones Unidas a sentarse en el sillón mayor de los 5 países que tienen veto. Es una realidad compleja. Yo debo confesar que esto que yo voy a contar de lo que está pasando ahora, a mí me lo predijo, lo digo con respeto, más allá de las profundas discrepancias muy fuertes que tengo con él, que me llevaron incluso a renunciar a mi cargo de mediador internacional, Luis Almagro cuando era ministro. Yo una vez lo fui a ver a Luis Almagro siendo canciller y le pregunté por qué él había sido embajador en China. ¿Cómo era posible que en Nicaragua, donde no se vivía la situación tan dramática que se vive en este momento, cómo era posible que reconociera a Taiwán y no a China? Y Almagro me contestó, la República Popular China no los acepta. Qué raro, le digo, ¿por qué no los acepta? Y porque si Nicaragua deja de reconocer a Taiwán, Taiwán desaparece. Y los chinos, chinito crece, como decía Spalter, ¿no? Los chinos planean a muy largo plazo. Entonces, me dijo, mientras que gane el Kuomintang, el partido nacionalista, que reclama y nadie le cree, que es el gobierno legítimo de toda China, con 20 millones de habitantes contra 1.800 millones de habitantes. Una isla contra un continente enorme. Entonces dice, mientras que... Ahora, el lío se va a armar, y yo me quedé con eso en la cabeza, y lo he repetido muchas veces, si un día ganan los independentistas, ese día China no va a permitir que una parte de su territorio se escinda y forme una nueva república. Y fue lo que pasó. Ganaron los independentistas, y yo me acordé mucho de esta conversación con Almagro. Automáticamente la República Popular China dijo, no, buscaremos cuál es la manera, trataremos de evitar la violencia, pero somos un país solo, como el propio partido de gobierno hasta hace poco en Taiwán lo reconocía. Ahora no se trata de discutir quién es más legítimo de los dos gobiernos, sino querer extirpar un pedazo de territorio chino. No lo vamos a aceptar. Yo Entonces, creo que... pero, ¿cómo se sale de esto? No termino No, de advertirlo. ojalá yo supiera, porque la frase del comunicado dice agotaremos todos los medios pacíficos posibles, pero yo no me imagino cuál es el medio pacífico. Decirle al gobierno de Taiwán, váyanse porque va a pasar a ser, en vez de un presidente, van a tener un gobernador. No sé. También era muy difícil pensar cómo iba a ser para terminarse con la colonia inglesa de Hong Kong, y le buscaron la vuelta. Y hoy, bajo el concepto un solo país, dos regímenes políticos, Hong Kong es parte de China, pero no tiene su mismo sistema, no es gobernado por el Partido Comunista y reconoce su condición de capitalista. Bueno, hoy en día alguien puede decirme, bueno, China también es capitalista. Bueno, esa es otra discusión, pero el concepto de dos regímenes políticos, un solo país, hizo que el Reino Unido se retirara y entregara la soberanía de Hong Kong a la República Popular. Y a lo mejor esta es la solución, alguna cosa de este tipo, con la diferencia de que el Reino Unido estaba dispuesto a negociar, pero las autoridades de Taiwán no. Estados Unidos ya marcó una presencia complicada. No llegó a sobrevolar espacio aéreo chino, pero llegó a lo que se conoce como el nombre de territorio bajo control, que son las últimas millas aéreas previas al territorio chino, con una flota de guerra de la Fuerza Aérea de Estados Unidos muy fuerte, y llegó hasta el límite mismo de lo que el derecho internacional público prohíbe sobrevolar sin autorización que China siempre, la República Popular, sistemáticamente niega a los aviones militares. Entonces, estamos... Sí. Adelante, adelante.
No, 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 estamos en esa situación de, bueno, ¿y qué va a pasar? Y estamos viendo. Yo estoy prendido de la información minuto a minuto a ver cómo evoluciona esto. Agrego alguna fuente, France 24 dice, Taiwán y China enfrentan su peor crisis en décadas ante el aumento de la tensión militar. La BBC, a propósito, subraya las incursiones sin precedentes de aviones militares chinos en la zona de defensa de Taiwán. Taiwán instó a Pekín a detener inmediatamente las acciones, comillas, de provocación irresponsables, mientras que la agencia F subraya China considera necesarias sus últimas maniobras militares cerca de Taiwán, para que tengamos ahí un panorama de cómo algunos medios tratan este asunto, ¿sí? Simplemente para cerrar, Alejandro, digo, no, algunos oyentes y algunas oyentes estarán diciendo, se fueron lejos, se fueron a la China. Bueno, yo creo que al Uruguay le plantea un problema muy difícil a la diplomacia actual uruguaya que va a tener que resolver. Ya no es una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ya es lo que más se ha aproximado en las últimas décadas a una confrontación militar. No creo que vaya a ocurrir, pero es lo que más se ha acercado a una confrontación militar entre dos potencias que tienen poderío atómico, etc. Y Uruguay sigue anunciando con toda pompa que nunca ha tenido mejores relaciones con Estados Unidos y que, a pesar de su pequeñez geográfica, va a lograr un tratado de libre comercio bilateral por fuera del Mercosur con China. Bueno, ahora se complica la cosa. ¿Qué va a decir la Cancillería uruguaya? ¿Tiene razón Estados Unidos o tiene razón China? Silencio sobre este tema, una Cancillería en este momento no va a poder guardar. Bien, o sea que desde esa perspectiva incide ya no globalmente, sino específicamente según tu mirada. Yo creo que sí, que en la mesa de trabajo bueno, de nuestra embajada en Pekín y de la Cancillería debe de estar, y de nuestra embajada en Washington, primero siendo bombardeados a preguntas y consultas, y luego, sobre todo en un momento en que supuestamente estamos en plena negociación para un tratado de libre comercio. Bueno, y para terminar, Juan, una breve referencia. Nos arrimamos bastante, llegamos al Mercosur y bueno, y se habla, reuniones de cancilleres respectivos mediante, de un acuerdo entre los grandes socios del Mercosur, Brasil y Argentina, a propósito de una rebaja de aranceles, ¿no? Incluso algunos hablan de que Brasil es tironeado por Argentina por un lado y por Uruguay por otro. Me hace gracia esa lectura, como la sola imagen te demuestra que es imposible, ¿no? No tironean con igual fuerza, en todo caso, cada uno de ellos, pero más allá de Claro, pero evaluaciones. fíjate el problema que plantea también aquí en Uruguay. En primer lugar, ¿qué es un arancel externo común? Es lo que hace la diferencia entre una zona de libre comercio y una unión aduanera. Es decir, si yo tengo un arancel externo común, los productos nacionales circulan libremente por ese territorio, es decir, por el territorio de los 4 países fundadores del Mercosur, y todo producto extranjero que ingresa tiene un mismo arancel, ingrese por Brasil, por Argentina, por Paraguay o por Uruguay. Por lo tanto, una vez que ingresó, puede circular libremente. Puede importarle a China, por decir algo, un producto Brasil y luego se vende acá en el mercado uruguayo sin pasar por la aduana. Ese es el concepto de unión aduanera. Entonces, la Cancillería uruguaya ha anunciado que está dispuesto a votar, a lograr el consenso que se requiere para el arancel externo común, siempre y cuando lo dejen negociar externamente. Pero acá nos topamos con una contradicción muy grande. No importa si se sube o se baja el arancel externo común. Reconocer que hay un arancel externo común impide automáticamente la flexibilización. Porque, ¿qué quiere decir la flexibilización que Uruguay quiere negociar como cambio de moneda? Yo voto bajar el arancel si me autorizan a negociar libremente. Y yo me pregunto, ¿a negociar qué? Porque si va a haber un arancel externo común,
no puede haber un tratado bilateral de ningún país, por definición. Es un tema técnico, no es un tema de opinión política. Si los aranceles van a ser los mismos para los productos chinos en Paraguay, en Uruguay, en Brasil y en Argentina, y se van a bajar, ¿y yo qué voy a negociar con China? ¿Los aranceles de nuestros productos cuando vayan para allá? No, son comunes con Argentina, Brasil. Los productos chinos que vengan, no. Porque yo les puedo decir, les voy a poner un arancel más bajo, más alto, pero si entran por Paraguay van a ingresar al mercado uruguayo automáticamente. Es decir, el concepto de unión aduanera y el concepto de que cada país negocie con otro sus aranceles externos, bueno, es una contradicción hasta idiomática. No entiendo cómo se le está diciendo a la Argentina y a Brasil, muy bien, nosotros aceptamos el arancel externo común, pero eso sí, con los países que nosotros querramos no vamos a respetar ese arancel externo común, sino que vamos a negociar nuestro propio arancel. ¿Y la unión aduanera qué pasa? El portal 180, con relación al tema, titula La calle condiciona baja del arancel a la flexibilización del Mercosur. El presidente condicionó el apoyo de Uruguay al acuerdo por aranceles que alcanzaron Brasil y Argentina. Dijo que lo aceptará solo si el bloque, al mismo tiempo, se decide por la flexibilización. A ver si te sigo bien, Juan. Vos decís que en sí mismo este enunciado implica una contradicción, porque si vos, por un lado, decís, bueno, te acepto que bajes el arancel, estaría en contradicción con la idea de que, pero déjame que yo negocie con otros. Por claro, ahí, porque vamos a suponer que Argentina y Brasil, razonando por el absurdo, le dicen, muy bien, aceptamos su apoyo al arancel externo común más bajo y lo autorizamos a negociar con China, o con la Unión Europea, o con quien quiera. Entonces, va a Uruguay, negocia con China, la baja arancel. Dice, bueno, los productos chinos van a... No, yo lo autoricé a negociar, pero no aplicar lo que negocie, porque el arancel externo es común. Usted aceptó bajarlo. No importa por qué país entren los productos desde el exterior, van a tener un mismo arancel. Entonces, ¿qué es un tratado de libre comercio? ¿De qué estamos hablando? Es una... Déjame agregar que sobre esto se disparan distintas miradas. La Diaria, por ejemplo, subraya: Argentina cedió ante Brasil para rebajar arancel externo y pone en duda el plan del ministro Guedes, aliado de Uruguay. Esto lo dice la Diaria, y el Observador sobre el tema subraya: Uruguay y Argentina disputan apoyo de Brasil para sus agendas en el Mercosur. Argentina cede rebajar de arancel a la espera de poder dilatar reformas aperturistas. Uruguay insiste con flexibilización mientras avanza por su cuenta en China. Bustillo recibe el próximo lunes al canciller de Brasil, lo dice el Observador. ¿Sí? Sí, bueno, es correcto. Es decir, Argentina lo que busca es dilatar la flexibilización. Uruguay cree que se pueden aprobar las dos cosas que son contradictorias en sí mismas, esencialmente, etimológicamente, conceptualmente y económicamente. Yo para terminar, si me dejas, Alejandro, el otro día me lo dijo un conductor de taxi, me dejó pensando mucho. Tú sos muy joven, o más joven que yo, no muy joven, no, más joven que yo, pero me llamó la atención que este taxista lo recordara con tanta... Había en el viejo Telecataplum, el programa humorístico, había un sketch donde estaban D'Angelo, Almada y Espalter. Uno hacía de ruso, obviamente Espalter, que lo hacía maravillosamente bien, D'Angelo de americano y Almada de chinito. Y entonces terminaban siempre peleándose el americano y el ruso, y el chino, era en época de la Guerra Fría, ¿no? Y el chino, Almada, miraba la cámara y decía: luso pelea, americano pelea, chinito clece. Y en el fondo es una imagen muy, muy real del mundo de 25 o 30 años después de aquel sketch. Te mando un abrazo grande, Jorge Raúl. Como siempre, te invito a que nos reencontremos la semana próxima, ¿te parece?
la semana que viene estamos viendo, actualizando la agenda.